Bueno, hermanos, vamos entonces a continuar con el estudio que hemos venido realizando acerca del libro de Génesis. Ya estamos finalizando el día de hoy lo que es el capítulo 41. Ha sido una serie un poco extensa, pero creo que lo que hemos aprendido realmente ha sido muy valioso para nuestras almas, para nuestras vidas. Hace 8 días vimos que nuestro hermano Miguel nos estuvo compartiendo lo que fue la primera parte del capítulo 41. Y algo que podíamos ver ahí interesante fue que en el capítulo 40 vimos que José interpretó un sueño. Y le interpretó el sueño al jefe de los coperos, y cuando él hizo eso, él le rogó y le dijo al jefe de los coperos que cuando saliera se acordara de él, que se acordara de él delante del faraón para poder ayudarle en la condición de preso de la libertad en la que estaba José. Lo interesante del tema es que en el capítulo 41 pasaron 2 años enteros. 2 años enteros, y el jefe de los coperos se le olvidó quién era José. Se le olvidó a aquel que le ayudó en un momento de dificultad. Y aunque eso puede ser muy doloroso, vemos que en últimas era Dios obrando soberanamente en la vida de José para moldear su carácter. Ahí en el capítulo 41 podemos ver que el hombre se acuerda, el jefe de los coperos recuerda a José y le dice al faraón que ese sueño que él tenía, que le estaba turbando, que más bien eran 2 sueños, primero lo tuvo con unas vacas, luego lo tuvo con unas espigas, que ese sueño se lo podía interpretar el hebreo que estaba allá en la cárcel. Y eso es interesante porque la palabra hebreo en ese contexto no significa israelita, porque ni siquiera estaba establecida todavía la nación de Israel. El hebreo era simplemente alguien moribundo, alguien que no tenía una tierra, alguien que no tenía una posesión y que estaba ahí en la cárcel y que parece que podía interpretar bien los sueños. Y ese hebreo que tal vez era menospreciado en esa cultura, pues Dios lo usó para poder traerle la interpretación correcta al faraón y poder aliviar su espíritu que estaba turbado, porque los sueños eran fuertes. Eran vacas gordas que de repente eran devoradas por las vacas flacas, o espigas que estaban muy bien, estaban creciendo, digamos, saludables, y de repente espigas flacas como que tomaban esas espigas más saludables, y el resultado era evidente que sea lo que sea que viniera, no parecía algo muy bueno, y el faraón estaba turbado por eso. Pero José, fiel a su testimonio y manteniendo su integridad, le da la interpretación correcta al faraón, reconociendo que toda la gloria es de Dios. Miremos Génesis capítulo 41, vamos a leer los versículos del 32 en adelante. Dice ahí: y el sucederle el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por este capítulo 41, por permitirnos aprender de esta historia, Señor, que es tan valiosa
para nuestras vidas, que tiene tantos principios, Señor, que deberían moldear nuestro estilo de vida. Padre, ayúdanos a aprender de José y ayúdanos sobre todo a anhelar al Dios de José, anhelar a ese Espíritu Santo que es el mismo ayer y hoy y por los siglos y que está hoy aquí con nosotros, que mora en nuestro ser si hemos creído y que por lo tanto nos capacita para vivir una vida íntegra, una vida en fidelidad a ti, a pesar de las circunstancias, a pesar de un entorno difícil, un entorno adverso como podía ser Egipto, como podía ser toda la idolatría que se vivía en esta nación. Pero Padre, gracias porque a través de la vida de José tú nos muestras que es posible mantenernos incontaminados en medio de una nación pagana y es posible ser luz y brillar con aquello que tú nos has dado, Señor, que es el fruto de tu Espíritu Santo. Padre, oramos para que solo tú, Señor, seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces aquí vemos que José le da la interpretación del sueño al faraón. Y además de darle la interpretación, le da unas clases de finanzas. Le da unas clases de manejo financiero, manejo de recursos. José le termina diciendo básicamente que las 7 vacas que él veía eran 7 años de abundancia que vendrían para Egipto, pero que las 7 vacas flacas era un tiempo de hambruna. Y que por lo tanto lo que Dios estaba comunicándole al faraón era que él debía administrar muy bien esos 7 años de abundancia para que cuando viniese la escasez estuviese preparado. Pero nótese la humildad de José. José podía haber sacado provecho en ese contexto y había podido haber dicho, bueno, pues, faraón, tú necesitas un hombre de Dios. Tú necesitas a alguien que te ayude con esa tarea tan importante. Y yo estoy en la cárcel, yo fui vendido por mis hermanos, pues, heme aquí. Él pudo haber dicho, bueno, voy a pasar mi hoja de vida y a decirle, bueno, yo fui siervo fiel de Potifar hasta que me acusó la esposa y bueno, ahí pasé un chasco. Pero luego cuando fui a la cárcel, fui el hombre de confianza del carcelero. Y él podía haber hablado de sus credenciales, pero no hizo eso. Miren que en Génesis 41, él lo que hace es decirle, tú necesitas un hombre, un varón prudente y sabio para que te ayude a administrar. Pero no dijo, tú me necesitas a mí. El primer punto que vamos a estar viendo en esta mañana es que José fue exaltado sin buscarlo. José fue exaltado sin buscarlo. No era su propósito ser el segundo al mando. De hecho, si hubiese sido su propósito, probablemente Dios no se lo hubiese concedido, porque tenía que trabajar aún más con él. Pero lo que vemos en José era que él desinteresadamente estaba interpretando el sueño, no esperaba algo a cambio, no esperaba una posición, una recompensa, sino más bien fue algo que Dios en su soberanía permitió. Es impresionante porque en las veces que vemos a José tener la oportunidad de jactarse un poco, de tal vez colocar la mirada sobre sí mismo, él lo que hace es darle la gloria a Dios. Génesis capítulo 41, en el verso 16 también lo vimos, cuando él es presentado ante el faraón como aquel que podía interpretar, él le respondió lo siguiente, dice Génesis 41, 16, respondió José a faraón diciendo, no está en mí. ¿Pueden ver la humildad de este hombre? No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. Eso es la humildad. Una persona humilde, como decía nuestro hermano Ricardo al principio, no es aquella que piensa menos de sí misma, sino más bien aquella que piensa menos en sí misma, porque está pensando todo el tiempo en Dios. Y al pensar en Dios, no tiene tiempo para distraerse con su propio ego, con su propio orgullo, con sus propias habilidades, ¿no? José, en vez de haber sacado pecho y en vez de haber dicho, es que yo ya tengo experiencia en esto, es que yo ya le interpreté un sueño allá a los 2 que estaban en la cárcel y se cumplieron al pie de la letra, o sea, ando finito en la interpretación de sueños. No hizo eso, ¿cierto? Vemos en él un carácter humilde, un carácter que había sido forjado por Dios.
Y es importante eso, porque las palabras de José no solamente eran palabras correctas, realmente él estaba sintiendo eso en su corazón. Él no buscó ser el gobernador de Egipto, él no buscó ser el segundo al mando, él simplemente dio la interpretación y dejó todo en manos de Dios. Y eso es muy importante, porque a veces en nuestra vida cristiana sabemos las palabras correctas. Hay mucha gente que de pronto cuenta un testimonio y de labios para afuera dice, y gloria a Dios. Y para la gloria de Dios, yo hice esto. Y yo, pero luego dice, y para la gloria de Dios. Pueden saber las palabras correctas, pero eso no significa que las motivaciones en su corazón sean correctas. Y por eso esto es un asunto de examinar nuestro corazón. José, obviamente tratado por Dios en todo este tiempo, llevaba alrededor de 13 años desde que fue vendido. Dice en capítulos anteriores que él fue vendido cuando tenía 17 años. Y ahora cuando está siendo coronado rey, tiene 30. Han pasado 13 años en los que Dios ha tratado con él. Le ha permitido vivir injusticias, le ha permitido vivir situaciones adversas, difíciles, pero vemos en José un carácter íntegro. Tenemos que tener mucho cuidado. No solamente importa lo que decimos, importa lo que hay en nuestro corazón y las motivaciones por las cuales decimos lo que decimos. Hay una frase de un predicador del siglo XVIII, él se llama Jonathan Edwards. Él dijo lo siguiente: cuando veo adentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más hondo que el infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas necesitan lavarse continuamente en la sangre de Cristo. Es posible orar y pecar. Los fariseos hacían eso. Hacían largas oraciones para ser vistos por los hombres. La motivación era incorrecta. Aunque orar es bueno, aunque orar es parte de lo que Dios demanda de nosotros como sus hijos, si la motivación en nuestro corazón es voy a orar para que otros vean lo espiritual que soy, para que otros me den la palmadita en la espalda, para que otros digan, hermano, usted cómo ora de bonito, qué bendición escucharlo orar. Si mi motivación está en los hombres, ahí hay pecado también, ahí hay orgullo, por más de que estemos haciendo algo espiritual. Hermanos, aquí podemos ver el carácter forjado de José, donde él mismo le dice a Faraón, bueno, busca a alguien. No simplemente se puso él en ese lugar. Y luego vemos en los versículos del 37 al 40 que fue el Faraón el que decidió que fuese José. Génesis 41:37 dice que el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Faraón era consciente, este hombre especial, este hombre no se jacta y tiene un don especial que nadie más tiene en Babilonia, nadie más lo tiene, en Egipto, nadie más tiene esto, pero él le da siempre la gloria a Dios. Este hombre es especial, este hombre va a la cárcel y aún en la cárcel permanece fiel. Este hombre interpreta los sueños y en vez de llenarse de amargura cuando el que salió, el jefe de los coperos, no se acordó de él, permaneció fiel en la cárcel. Hay algo especial en él. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? ¿No hay entendido ni sabio como tú? Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Fue el faraón quien decidió exaltar a José. No fue él persiguiendo la exaltación. A veces hay personas que pasan por tiempos difíciles y piensan, Dios me está pasando por este desierto porque sé que luego viene mi victoria. Luego viene mi oasis, viene mi manantial, viene mi tiempo de refrigerio espiritual para mi vida. Pero si tú estás pasando por el desierto simplemente pensando
en que va a venir algo bueno después y esa es tu motivación para pasar por el desierto, no estás preparado realmente para vivir lo que José vivió. José demuestra tener un carácter íntegro, con abundancia y con escasez. Él había aprendido lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Si estoy en la cárcel, voy a ser fiel a Dios. Si estoy en el reino, voy a ser fiel a Dios. Sea cual sea mi situación, voy a ser íntegro. Y eso es un principio muy importante. Lo vemos incluso en la iglesia primitiva. Cuando la iglesia primitiva fue a escoger sus diáconos, los que iban a servir las mesas en un contexto donde había mucho conflicto, porque se estaba desatendiendo a las viudas, el criterio que utilizó la iglesia primitiva fue precisamente hombres llenos del Espíritu Santo, y no fueron hombres que se autoproclamaron diáconos. No fueron hombres que dijeron, pues yo tengo 20 años de ser cristiano. Bueno, en ese contexto hubiese sido difícil, pero yo hablé en lenguas, así que yo merezco ese título. Yo debería estar ahí. Es que esos hermanos que ponen allá en la iglesia así, qué tristeza. No vemos nada de eso. Vemos que la forma como escogieron a los diáconos fue la iglesia misma en base a su testimonio. Había personas que estaban siendo fieles antes de ser diáconos. Y esos que estaban siendo fieles antes de ser diáconos, el Señor permitió que recibieran la posición o el cargo. Porque solamente una persona que es fiel en lo poco, realmente va a ser fiel en lo mucho. Hechos capítulo 6, verso 2 dice: entonces los 12, hablando de los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, miren el criterio, hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Estos 7 diáconos no estaban detrás de una posición. Estos 7 diáconos estaban siendo fieles antes de ser nombrados diáconos. Y fue por esa fidelidad que la iglesia pudo notar eso. La iglesia pudo decir: estos hombres realmente están llenos del Espíritu Santo. Y es ahí donde recibieron luego la posición. Entonces déjame preguntarte, a manera de aplicación, ¿qué tan fiel eres tú en el anonimato? Es fácil ser fiel cuando me están viendo. No, es que hay culto en la iglesia, entonces no, hay que llegar puntual al culto, hay que cantar, levantar las manos cuando estamos cantando, hay que hacer lo que los demás cristianos hacen. Pero ¿qué tal en el anonimato? ¿Cómo te va en el anonimato? Cuando no hay ojos físicos viéndote, sino los ojos del omnipresente, los ojos de Dios. ¿Qué pasa ahí? ¿Realmente eres igual de fiel cuando estás siendo observado que cuando no estás siendo observado? Es muy importante eso. Lo que vemos en la vida de José fue que él era fiel antes de ser nombrado gobernador de Egipto. Y por lo tanto, como había sido fiel en lo poco, Dios lo exaltó y Dios permitió que él pudiese usar esa posición no para sí mismo, porque vamos a ver que algo admirable de hecho de José fue que él usó su posición no para agradarse a sí mismo, sino más bien para servir a los demás. Entonces, hay gente que me ha dicho: pastor, pues yo quiero predicar en la iglesia. Les pregunto: bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué quieres predicar en la iglesia? Muchos me dicen: bueno, es que yo creo que tengo un llamado. Es que yo creo que pues estudié hermenéutica, estudié oratoria, me sé expresar bien, sé algo de homilética. Es más, yo me vi una prédica completa de Paul Washer. Me vi una prédica completa de Juan Manuel Vaz. Y yo creo que yo lo puedo hacer igual a ellos. Pero muchas veces la motivación es es que yo tengo un llamado,
es que yo estudié, es que yo creo que lo haría mejor que ese otro hermano que me cae mal. Es que yo creo, es que yo. Pero si la motivación es yo, eso es pecado también. Estás pensando solo en ti. Si tú quieres predicar en la iglesia, realmente tendrías que hacerlo por amor a tus hermanos. No para que te vean, no para que digan, qué buen predicador, qué buenas clases debió haber recibido, en qué seminario estudió. Eso es lo de menos. Realmente el enfoque debería ser Dios. Qué glorioso es el Dios de esa persona. Y qué amor desinteresado podemos ver en él. Saben que lo que Pablo veía en Timoteo, que lo hacía diferente a los demás, era que Pablo amaba sinceramente a sus hermanos en la fe. Pablo tenía algo que otros servidores que estaban ahí sirviendo junto con Pablo no tenían. Y es que Timoteo amaba sinceramente a las personas. Y por eso Pablo estaba tranquilo cuando Timoteo estaba haciendo algo, porque él sabía que Timoteo hacía el ministerio como él. No con un interés personal, no esperando algo a cambio, sino desinteresadamente amando a su prójimo. Saben que cada persona que predica acá en la iglesia, cada persona ha sido probada más allá del púlpito. Cada predicador que comparte la palabra de Dios aquí es porque previamente ha sido probado fuera del púlpito y ha demostrado ser fiel. Y por causa de esa fidelidad podemos decir con toda confianza, hermano, compártanos la palabra de Dios. Porque hemos visto su testimonio, porque hemos visto que camina con Dios, porque hemos visto integridad y no simplemente el deseo de figurar o el deseo de estar por encima de los demás. Y es algo muy importante. En Proverbios capítulo 27 también podemos ver ese principio. Proverbios 27, verso 2, dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. En otras palabras, no te creas la gran cosa. No andes alardeando algo. Deja, si realmente tú eres una persona piadosa, si realmente tú conoces a Dios, si realmente tú estás caminando con Él, eso se va a notar. Eso se va a notar. No tienes que alardear de tu santidad. No tienes que alardear de tu piedad, de cuántos sermones escuchas, de cuánto tiempo oras, cuánto tiempo lees la Biblia. No, eso se va a notar. En la medida que eso se note, el Señor también irá abriendo puertas. Es lo que hemos visto en la vida de José. A pesar de las circunstancias adversas, a pesar de las circunstancias difíciles, él ha permanecido fiel. Génesis capítulo 41, verso 41, vamos a ver ahí también algo interesante. Dice, dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón, y miren esto, quitó su anillo de su mano. Tratemos de pensar en eso. El hombre más importante de todo el imperio egipcio se está quitando su anillo para dárselo a José. ¿Recuerdan de dónde viene José? Estuvo en la cárcel. Era un esclavo. Y de repente el hombre más importante del imperio se quita su anillo y dice, para José. Eso es impactante. ¡Qué glorioso! Dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y miren además lo que hizo. Y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. ¿Se imaginan un preso de la cárcel modelo? De repente le colocan un anillo, de repente le colocan un lino finísimo. El lino finísimo hubiese sido la vestidura más costosa que podía haber. Luego dice, y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro. O sea, de preso a andar en carro. En ese contexto no pensemos en un carro de 4 ruedas, pensemos en un carruaje. Y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Hermanos, la persona más importante de la época
Decidió quitarse su anillo, decidió compartir sus vestiduras, decidió colocarle un collar de oro, decidió montarlo en un carruaje. ¿A qué se nos parece eso? La persona más importante del universo, la segunda persona de la Trinidad, vino al mundo, se despojó a sí mismo, se hizo hombre y por causa de su obra de justicia, toda su santidad, todo su récord perfecto es puesto en nuestra cuenta. Lo que se conoce como el glorioso intercambio. Al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es impactante. Hay una conexión directa entre lo que está haciendo aquí el faraón y lo que es el evangelio. Filipenses capítulo 2 habla acerca de esa obra que Jesucristo vino a hacer, despojándose a sí mismo a pesar de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice ahí en Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8. Filipenses 2 del 5 al 8 dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es muy interesante notar que lo que José había interpretado hasta este momento no se había cumplido. O sea, el faraón lo está exaltando no por el cumplimiento del sueño, porque todavía no ha pasado. Lo está exaltando sin que hiciera nada. Eso nos muestra el evangelio de la gracia de Dios. Somos salvos sin hacer nada. Somos salvos por lo que Cristo hizo en nuestro lugar. En Tito capítulo 3 nos recuerda precisamente que el evangelio es algo que obtenemos no por obras, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho algo bueno, sino simplemente por la gracia de Dios. Tito capítulo 3, versos del 4 al 7, dice ahí la palabra: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No es por obras. De la misma manera, la exaltación que está teniendo acá José tampoco fue por lo que se cumpliera el sueño. No fue simplemente porque él estuviese mereciendo eso, porque se cumplió tal cual lo que había profetizado, no. De alguna manera el faraón decidió exaltarlo confiando en que su interpretación era correcta. Parecía tener sentido, pero todavía no se había efectuado. Efesios capítulo 2 también, hablando acerca del evangelio y hablando de esas bendiciones espirituales. La Biblia dice en Efesios 1 que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, Cristo hizo eso de antemano, no esperando a que nosotros nos portáramos bien, a que lo mereciéramos, a que tuviésemos una conducta más o menos recta, ¿no? Él decidió hacer eso en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9, ese es un texto muy conocido: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, óigase bien, para que nadie se gloríe. Quizás si la exaltación de José hubiese sido posterior al cumplimiento del sueño, tal vez hubiese podido pensar, ¿sí ve? Ahí está. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que eran 7 años de hambruna? ¿Quién? A ver, cuente. Podía haberse gloriado de eso. Cuando empezaran los 7 años de hambruna, él le podía haber dicho: ¿sí ve? Aquí está. No hay nadie más como yo. Yo fui el único que pudo interpretar esto.
Pero Dios permitió que la exaltación fuese antes. Y de esa manera tal vez guardar un poco el corazón de José del orgullo. Entonces, hermanos, a manera de aplicación en este primer punto, pregúntate tú honestamente, ¿cuál es el mayor anhelo de tu corazón? Y no simplemente me des respuestas correctas. Sabemos probablemente las respuestas correctas, pero examina tu corazón con sinceridad. ¿Cuál es el mayor anhelo de tu corazón? ¿Lo que tú anhelas en tu corazón es reconocimiento? O sea, ¿lo que tú quieres es la palmadita en la espalda? Cuando tú haces cualquier cosa en la iglesia, ¿tú lo haces esperando el aplauso? Esperando el bien hecho, hermano, buen trabajo, el gloria a Dios por lo que está haciendo en tu vida. ¿Qué esperas en tu corazón? Es una pregunta que debemos hacernos con honestidad. Los que sirven en algún ministerio, pregúntate, ¿por qué lo haces? ¿Por qué estás en el ministerio de Ujieres? ¿Por qué estás en el ministerio de audiovisuales? ¿Por qué estás en la alabanza? ¿Quieres que te vean? ¿Quieres la posición? ¿Quieres el aplauso de los hombres? ¿Qué anhela tu corazón? Debemos poder examinarnos para ver si realmente estamos sirviendo a Dios y a nuestro prójimo con integridad. También los que no están sirviendo, pregúntate, ¿para quién vives? ¿Vives solo para ti? ¿Tú ves la iglesia simplemente como la atención al cliente? Es que yo llego a la iglesia y a mí me tienen que empezar el culto a tiempo, me tienen que predicar bien la palabra como a mí me gusta, no se puede demorar mucho el pastor porque si no me pongo bravo, tiene que salir todo como yo quiero, porque yo soy el cliente y a mí me tienen que satisfacer y si no me gusta me voy de la iglesia. ¿Esa es tu actitud realmente? Si no estás sirviendo en ningún área, pregúntate, ¿tú para quién vives? ¿Vives solo para ti? ¿O vives para servir a los demás? Hermanos, la verdadera humildad no es pensar menos de ti mismo. La verdadera humildad es pensar menos en ti mismo. El culto no se trata de ti. El culto es para Dios. Por lo tanto, tu opinión al respecto no es lo más importante. No quiero decir que no pueda haber crítica constructiva, que no podamos crecer. Evidentemente hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero debemos ser conscientes de que el culto es para Dios, de que el centro de nuestras vidas es Dios. Y sea que estemos sirviendo, debemos hacerlo con la motivación correcta. O sea que no estemos sirviendo, debemos no servir con la motivación correcta. Puede ser que tú digas, yo no estoy sirviendo en la iglesia para la gloria de Dios, estoy enfocado en mi familia, estoy sirviendo en otras áreas, estoy haciendo otras cosas, está bien. Pero la motivación igual, sea que sirvas o no, debe ser la gloria de Dios. No debemos vivir para nosotros mismos, no debemos vivir de manera egoísta. Pregúntate también, ¿tú has recibido la exaltación que Cristo te ofrece? Saben que la mayor exaltación que puede tener un ser humano no es un título profesional, no es un título de ingeniero, de abogado, de doctor, no es nada de eso. La mayor exaltación que puede tener un ser humano es ser llamado hijo de Dios. Un hijo de Dios es el hijo del Altísimo, es el hijo del creador de todo lo que existe y es un privilegio enorme poder tener una relación con ese Dios creador del cielo y de la tierra. Dice Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Has recibido eso? Tú puedes decir, yo tengo la potestad de ser llamado hijo de Dios, no porque yo sea bueno, no porque yo sea mejor que otros, sino solo por gracia, por lo que Cristo vino a hacer y porque en humildad lo he recibido. ¿Tienes eso en tu corazón? ¿Has recibido esa exaltación que en última es la mayor exaltación? Porque tarde o temprano estos cuerpos de polvo van a aparecer. Un día usted será comido por los gusanos. Es una realidad. Un día va a pasar. Entonces, la mayor exaltación que usted puede tener no es material, no es física. La mayor exaltación es que su alma esté reconciliada con Dios.
que usted viva con Él, que usted tenga una relación íntima con Cristo Jesús, que es el camino al Padre. Ese debería ser el enfoque de nuestras vidas. No vivir simplemente para alimentar a los gusanos, para alimentar el polvo que un día va a desaparecer, sino vivir para Dios. Y José lo había entendido. Por eso, aún estando en su exaltación, él no se enloqueció. Saben que algo muy común que sucede, pasa mucho de pronto en el contexto del fútbol. Muchos futbolistas que fueron criados en entornos bastante humildes, de repente empiezan a ganar muchos millones, mucho dinero y se vuelven locos. Muchos terminan en las drogas, muchos terminan con familias destruidas porque no pudieron manejar lo que fue algo de exaltación. Pero podemos ver aquí en Génesis capítulo 41, y ese es el segundo punto en esta mañana, que José permaneció fiel en la exaltación. Y yo creo que eso a veces es incluso más difícil que permanecer fiel cuando no nos está yendo muy bien. Jesús mismo lo dijo, es más fácil que pase un camello por una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Será que los ricos son más malos que los demás? No. Pero lo que pasa muchas veces con el rico es que pone su confianza en las riquezas y le da una falsa sensación de seguridad. Pero es admirable ver que José, aún estando en una posición de eminencia, siendo el segundo hombre más importante, él permaneció siendo fiel. Permaneció siendo fiel en medio de su exaltación. Génesis capítulo 41, verso 46 dice, era José de edad de 30 años. 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Recuerdan cuántos años tenía José cuando fue vendido? 17 años. Aquí está siendo coronado a los 30. Prácticamente él estuvo 13 años, la mitad de su vida prácticamente, sufriendo injusticias. ¿Saben que José podía haber dicho en este momento, ahora que ya me coronaron rey, por favor me mandan a llamar a la esposa de Potifar? Tenemos una cuenta pendiente. Por su culpa, vieja acosadora, por su culpa terminé en la cárcel y ahora yo soy el rey. Ahora sí va a saber usted lo que es la venganza. La venganza es dulce y va para el peor de los calabozos. ¿Hizo eso José? No. Su carácter había sido moldeado. Saben que por naturaleza nosotros tendemos a la venganza. Esta semana que pasó, los que les gusta el fútbol, hubo el partido Colombia-Brasil. Y uno veía ahí las redes sociales y todo el mundo, vamos a desquitarnos. Eso fue por allá en el 2010 que nos ganaron, pero eso era gol de Yepes. Y todo el mundo sacaba eso. No, el partido era especial, no tanto, bueno, Colombia ya estaba clasificada según entiendo, pero pues era especial porque era algo que estaba ahí, guardado en el corazón. Y era como, tengo que sacarme esa espinita con los brasileños. Porque el ser humano tiende a ser así. El ser humano tiende a guardar en su corazón el daño que le hacen. Y eso pasó hace 10 años. Y aún así sigue la espinita ahí vigente. Y muchos estaban ayer haciéndole fuerza a Brasil para poder desquitarse en las semifinales. Pero realmente no vemos esa actitud en José. Vemos a alguien que había entendido que la venganza es del Señor. Y que a pesar de que él tenía en ese momento el poder para poder vengarse de lo que Potifar le hizo, o por lo menos de un familiar de ella, para que sufra, no lo hizo así. Él se enfocó en servir a Dios y en servir a los hombres, lo mismo que hacía antes de ser coronado rey. Romanos capítulo 12, Romanos 12, versos del 19 al 21, dice ahí la palabra: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer.
¿Saben que lo que va a hacer ahora José probablemente es alimentar a Potifar y a su familia? Porque en el tiempo de la abundancia él guardó, y en el tiempo de la hambruna pudo vender a todas las naciones de Egipto. Dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gracias a Dios que José no era hincha de la Selección Colombia. Gracias a Dios que él no era una persona vengativa. Él se enfocó, teniendo ahora una posición de eminencia, se enfocó en seguir siendo fiel. Y hay 3 áreas que vamos a ver en las que José fue fiel. La primera es el manejo de las finanzas. El manejo de las finanzas. Génesis capítulo 41, verso 47 dice, en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar. Imagínense eso. Qué montonón de trigo. Trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. José aprendió un principio financiero muy importante y es el principio del ahorro. La Biblia enseña que como cristianos deberíamos ahorrar, no endeudarnos. Pero lo que esta sociedad materialista trata de hacernos ver a nosotros es que la forma más rápida es endeudarnos. Eso, si tengo una necesidad económica, pasemos el tarjetazo, 36 cuotas y Dios proveerá. Pero esa no es la forma en que Dios dice que nosotros deberíamos manejar las finanzas. Lo que Dios nos está mostrando aquí es, aprovecha las vacas gordas y ahorra. Si usted tiene la capacidad de generar más ingresos de los que gasta, eso no significa que deba aumentar su estilo de vida. Eso significa que probablemente usted tenga que ahorrar más. O que tenga que ser más generoso de pronto con la iglesia, con su familia espiritual, con su familia de sangre. Pero es muy importante una buena administración financiera. Proverbios capítulo 21 también nos muestra que una característica de una persona insensata es que se gasta todo. La persona insensata dice en Proverbios que todo lo disipa. Vamos a verlo. Proverbios capítulo 21, en el versículo 20, dice ahí la palabra de Dios, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato, ¿qué dice? Todo lo disipa. Si todo lo que ingresa yo me lo gasto, financieramente no estoy bien. ¿Cómo así, pastor? Entonces, ¿es pecado no ahorrar? No es que sea pecado, pero no es muy sabio. Lo que está diciendo Proverbios 21 es que tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. O sea, la persona sabia sabe que hay que guardar. La persona sabia sabe que vienen las vacas flacas y que por lo tanto hay que prepararse para ese tiempo. Proverbios capítulo 6, el libro de Proverbios habla mucho acerca de esto, acerca del manejo financiero. Proverbios capítulo 6, versos del 6 al 8 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y ¿qué? Y sé sabio, hay sabiduría en ahorrar, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Las hormigas son sabias en eso, ya saben que solamente van a poder trabajar en el verano y saben que viene el invierno. Entonces, ¿qué hacen? Trabajan duro en el verano, ahorran lo suficiente para que cuando llegue el invierno puedan sobrevivir. Y ese es el principio financiero que está aplicando José en la nación más poderosa de la época y fue lo que le ayudó a tener un manejo financiero exitoso. De pronto usted me dirá, pastor, pero es que usted sabe cómo está la situación económica hoy. Usted me va a decir a mí que ahorre cuando ni siquiera me alcanza para pagar el arriendo, para pagar los servicios. Bueno, para ahorrar hay que hacer algo previo. Y es o aumentas tus ingresos o disminuyes tus gastos. Es la única forma.
O aumentas tus ingresos o buscas una forma, oras a Dios y le pides que Él te dé la sabiduría para que puedas tener otra fuente de ingreso, o disminuyes tu estilo de vida. Ambas cosas, o implementar un poco de ambas, puede ayudar a que tu vida financiera sea más saludable. Pero es importante, no es el centro de todo el ahorro, pero sí es algo que ayuda en la sabiduría financiera de un hogar. Yo creo que una meta de cada hogar cristiano debería ser poder ahorrar. Puede ser que ahora no puedas porque tienes deudas, porque tienes dificultades económicas, porque te estás levantando en un emprendimiento, eso es entendible. Pero yo creo que una meta financiera de cada hogar cristiano debería ser que a largo plazo pudiesen tener ahorros, porque no sabemos cuándo van a venir las vacas flacas, o tal vez ya estamos en las vacas flacas y no estábamos preparados porque no ahorramos cuando el Señor nos proveyó más. Entonces es muy importante un manejo financiero saludable, un manejo financiero adecuado. Lo siguiente que vemos en la vida de José es que él fue fiel en su vida familiar. Y eso es impactante, sobre todo si tenemos en cuenta de dónde viene José. Él viene de una familia disfuncional. Él viene de una familia con muchos problemas. Sin embargo, José permaneció fiel al diseño de Dios. Dice ahí Génesis 41, verso 50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Pueden ver cómo ambos nombres, su significado empieza con Dios. José tenía muy claro que el centro de su hogar, el centro de su familia, era Dios. Y eso nos muestra también de que José no la pasó tan bien, porque los nombres están mostrando que él estaba herido en su corazón. Dice: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. En otras palabras, gracias a Dios que pude olvidarme de eso, porque estaría deprimido. Luego dice Efraín: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Él está reconociendo que Egipto fue un lugar de aflicción para él. Sin embargo, Dios lo hizo fructificar allí. Entonces, los nombres de los hijos están mostrando un poco de lo que es la experiencia de vida de José. Pero saben que es impactante porque José viene de un hogar donde su padre, ¿recuerdan cuando estudiamos la historia de Raquel y Lea? Raquel y Lea, que vendrían siendo su mamá y su madrastra. Cuando nacieron los hijos de de Lea, los 4 primeros hijos, cuando hubo esa batalla ahí entre cuál de las dos tenía más hijos, Jacob no nombró a los hijos de Lea. No los nombró. Le dejó esa tarea a Lea. Lea fue la que terminó poniéndole los nombres a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá. Sin embargo, José, teniendo una relación personal con Dios, él dijo: no, yo no tengo que ser igual a mi papá. Yo no tengo que hacer lo mismo que mi papá hizo. Mis hermanos han sufrido las consecuencias, probablemente él mismo había sido testigo de eso. Porque es muy doloroso. En la cultura era algo muy esperado de que el hombre fuese el que pusiese el nombre de su hijo. Incluso en este tiempo en el que estamos, yo recuerdo cuando estábamos decidiendo el nombre de mi hijo. Yo oré al Señor. Yo le dije: Dios, ayúdame, yo quiero ponerle un nombre a mi hijo que realmente te glorifique a ti. Que me pueda ayudar a recordar el llamado que yo tengo hacia él, lo que anhelo para él. Y decidimos ponerle Daniel. Porque Daniel vivió en una cultura muy pagana, muy idólatra, como vivimos hoy en día, y realmente mi anhelo y mi oración por él es que él decida en su corazón, como Daniel, no contaminarse. Entonces es importante que el hombre pueda estar ahí presente, que el hombre pueda ser un papá involucrado en la vida de sus hijos, y por lo que vemos en José, desde el primer día, desde su nacimiento, él estaba ahí.
Y algo interesante también de José es que él decidió ser monógamo. Era muy común, tanto en Egipto como en su familia, que practicaran la poligamia, que tuvieran varias esposas. Pero José, entendiendo el diseño de Dios de Génesis 2:24, donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, él decidió no. Asenat es la mujer con la que me voy a casar para el resto de mi vida. No voy a ser igual a mis padres. El hecho de venir de una familia disfuncional no te justifica para tú cometer los mismos pecados que ellos cometieron. José es una evidencia de eso. José no hizo lo mismo que sus padres hicieron. Él entendió que a través de una relación con Dios, de hecho no tenía ni siquiera cerca a su familia de sangre, él entendió que a través de esa relación con Dios, él podía marcar una diferencia. Y yo creo que ese es un principio muy importante. La mayoría de las personas que estamos acá probablemente venimos de familias disfuncionales. Probablemente tú vienes de un hogar donde tu padre ha estado ausente. Probablemente tú vienes de un hogar donde tu padre ha sido machista, donde de pronto tu madre no ha hecho todas las cosas bien, ha tomado malas decisiones. Pero el hecho de venir de un trasfondo así no significa que tú estés condicionado a hacer lo mismo que tus padres. Tú puedes vivir una vida diferente. José lo hizo y el Dios de José lo puede hacer en ti. Ezequiel capítulo 18 dice la palabra, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca, miren el énfasis, nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, tú eres el responsable, no tus padres. Tú eres el que tiene que decidir tener una familia diferente. Y si tú decides eso, en el poder del Espíritu Santo, Dios te va a ayudar para que seas íntegro y para que tengas una familia conforme al diseño de Dios. Lo siguiente que podemos ver ahí en José es que él permaneció fiel en medio de una hambruna mundial. Él fue fiel en su vida familiar, él fue fiel en su manejo de las finanzas y ahora vemos que él fue fiel en medio de una hambruna mundial. Imagínense eso. Todo el mundo con hambre, desesperado, y el único que tenía comida era José. ¿Pero por qué? Porque había hecho un buen manejo de los recursos. Génesis 41, verso 53 dice, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Impresionante eso. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Imagínense eso. Hay hambre en todo lugar. Toda nación donde alguien pudiese ir, había hambre. Imagínense el desespero de eso. Nosotros vivimos en una cultura bastante privilegiada. Yo creo que la mayoría de nosotros no hemos pasado realmente por una hambruna. A veces nos saltamos una comida y ya estamos mal geniados. Ya estamos enojados con todo el mundo. Pero una hambruna hubiese sido pasar tal vez semanas sin comer, meses enteros sin comer. Porque la hambruna en ese contexto era que Dios iba a detener la lluvia. Y una tierra seca y árida no produce nada. ¿Y de dónde va a salir algo para comer? No podían ir a la tienda, no podían ir al Oxxo, comprarse unos paquetes, no había nada de eso.
El alimento básicamente era lo que provenía de la tierra. Y en ese contexto, al Dios quitar la lluvia, al permitir una hambruna tan grande, eso debió haber sido muy difícil. Imagínense al faraón recibir a toda esa gente con hambre, que la gente con hambre no siempre tiene una actitud muy amable. Y de repente decir, no, danos comida, rápido. Pero el faraón sabía quién era José y dijo, bueno, hagan todo lo que él diga. Yo no me meto en eso. Que él solucione, que resuelva. Y bueno, efectivamente vemos a José siendo fiel en medio de esa hambruna. Era el momento también en el que José podía haberse desquitado de uno que otro. El jefe de los coperos, usted fue el que se demoró 2 años en acordarse de mí, ¿no? Bueno, le esperan 2 años de hambruna. Aquí es, ahora sí, me saco esa espinita que tenía ahí guardada. Pero no hizo eso. Lo que vemos ahí es que él fue generoso con todas las naciones, a todos les ayudó, a todos les dio de comer. Y eso nos muestra también otro principio, y es que cuando hay personas piadosas en el gobierno, las naciones son bendecidas. Eso es lo que dice Proverbios también, Proverbios capítulo 29, y hay un contraste ahí. Proverbios 29, versículo 2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Imagínense la alegría de esas personas al tener tanta hambre, al ver que estaba todo seco, y de repente les llegara un pancito. Y de repente les llegara algo de cebada, algo para alimentarse. Yo me imagino la alegría de esas personas, los niños en ese contexto. Un niño con hambre, mi hijo cuando tiene hambre, él es mucha energía, ¿no? Él es una explosión de energía. Pero si tiene hambre, va a llorar y va a gritar y va a estar irritable. Y de repente poder llegar y suplir ese alimento, para ellos debió haber sido una gran alegría. Y dice el contraste ahí, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El pueblo gime. Cualquier parecido con nuestra nación es coincidencia. El pueblo gime muchas veces porque los gobernantes son impíos. Porque los gobernantes no conocen a Dios, tristemente. Ahora, podríamos pensar, bueno, pues eso es algo impresionante, ¿no? Todo lo que Dios hizo en Egipto. Pero ¿qué de nosotros hoy? ¿Qué de Bucaramanga? ¿Qué de Colombia? ¿Qué de Santander? ¿Qué de esta era, de esta época en la que nosotros estamos? Bueno, tenemos que orar para que el Señor nos dé gobernantes piadosos, gobernantes que le conozcan a Él, y para que esos gobernantes puedan llegar a esos puestos, como iglesia tenemos que evangelizar. Yo creo que una buena misión urbana sería en el Congreso de la República. Sería una bendición poder ir allá y poder predicarles el Evangelio, a ver si Dios permite que alguno de esos senadores, congresistas pueda venir a los pies de Cristo. Pero bueno, probablemente no vamos a poder ir al Congreso de la República, pero hoy como iglesia tenemos una gran oportunidad porque hoy es día de misiones urbanas. Hoy es día en que nosotros vamos a salir como iglesia a hacer la gran comisión, a hacer lo que Cristo nos mandó a hacer. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Por la gracia de Dios, hoy vamos a estar yendo a Café Madrid, un lugar muy especial para nosotros, un lugar donde sabemos que hay mucha necesidad del Evangelio, y usted no sabe si hoy en la tarde usted se va a encontrar al próximo José. ¿Qué bendición sería eso? ¿Se imaginan poder ir y predicar el Evangelio esta tarde y luego escuchar que una de esas personas llegó a los pies de Cristo? Que a pesar de venir de una familia disfuncional, decidió ser fiel a Dios y decidió formar una familia conforme al diseño de Dios y decidió ser fiel, y el Señor lo usó y lo puso tal vez en un cargo de eminencia, y es un político y es alguien que está ayudando a legislar a favor de los principios cristianos. ¡Qué bendición! Pero para que eso suceda, tenemos que hacer nuestra parte. Dice Pablo en Romanos capítulo 10, ¿y cómo creerán sin haber quien les predique? Nos quejamos de pronto de la necesidad en Bucaramanga, de la delincuencia, de los problemas, de los políticos también nos quejamos. Pero ¿qué estamos haciendo para poder aportar un granito de arena para que eso se resuelva?
¿Qué estamos haciendo como iglesia para que este mundo de tinieblas conozca la verdad, hermanos? Solamente Cristo cambia. Solo la palabra de Dios puede hacer nuevas criaturas. Solo este libro tiene el poder para transformar aún al más vil pecador. Y en nuestros labios está la oportunidad de poder proclamar ese mensaje al mundo. De poder guiar a otros para que vengan a Cristo. Para que le reciban, para que puedan ser nuevas criaturas y para que, sellados por el Espíritu Santo, puedan vivir en este mundo que no es muy diferente al Egipto idólatra que estamos estudiando, y que puedan vivir en integridad siendo fieles como José. El tercer y último punto en esta mañana es que la fidelidad de José no viene de José. La fidelidad de José no viene de José. Una tentación cuando nosotros estamos estudiando estas historias, sobre todo cuando el personaje parece hacer las cosas muy bien, una tentación puede ser pensar, yo quiero ser como José. No, un hombre íntegro, yo quiero ser como José. Pero el énfasis de todos estos pasajes no está en José. Eso no es lo realmente importante, porque José sin Dios no hubiese hecho nada. El énfasis principal está en el Dios de José. Entonces, al leer este pasaje, en vez de usted pensar, yo quisiera ser como José, más bien usted debería pensar, yo quiero conocer al Dios de José. Si el Dios de José hizo eso con él, en esa nación tan pagana, tan idólatra, ¿qué puede hacer conmigo? En medio de Bucaramanga, en medio de mi lugar de trabajo, en medio de mi universidad, en medio de mi barrio, en medio de las personas que me rodean. Y es importante. José tenía algo especial y era que Dios estaba con él. Era eso. De lo contrario, era un vil pecador como nosotros. Pero Dios estaba con él. Santiago capítulo 1 nos muestra también que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de Dios. El héroe de esta historia no es José. El héroe de esta historia es el Dios de José. Porque el Dios de José es el que lo guardó en integridad y le ayudó a ser el hombre fiel e íntegro que fue. Santiago 1, verso 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de Dios. La integridad es fruto de caminar con Dios. La fidelidad, a pesar de las circunstancias difíciles, es fruto de caminar con Dios. Por eso el principal mensaje para ti hoy, si tú no estás caminando con Dios, es que vengas a Él. Tú no vas a poder vivir una vida como José en tus propias fuerzas. Y si lo has intentado, ya sabes que no puedes. Es imposible para ti. Pero si tú te rindes ante el Dios de José, si tú te humillas hoy, si tú dejas de pensar en ti mismo y en tus necesidades egoístas y empiezas a mirar a Dios, empiezas a mirar a tu Creador, empiezas a mirar a Cristo como el Salvador que es, a mirar que Él murió en tu lugar para salvarte. Si tú empiezas a hacer eso, entonces tu vida será transformada. Entonces podrás empezar a vivir en integridad. Podrás empezar a vivir una vida nueva. Lo que Cristo hace en nosotros es que Él nos humilla para que nos demos cuenta que no merecemos nada más que el infierno mismo, y luego empieza a obrar en nosotros, al igual que con José, y a santificarnos. Santificar nuestras finanzas, santificar nuestra vida familiar, santificar nuestro carácter, ayudarnos a perdonar a los que nos ofenden. Eso es el fruto, eso viene después. Pero primeramente tú tienes que rendirte ante Dios. Dice en Salmos capítulo 19, ese versículo me gusta mucho porque vemos la humildad de un rey también, del rey David. Él dijo lo siguiente, Salmos capítulo 19, verso 13. Él dijo, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. David era consciente de que la soberbia y la integridad no iban juntas. Por eso él dice,
quítame esto, Señor, quítame la soberbia, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sigue diciendo ahí, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Saben que la mayor soberbia del ser humano es tratar de vivir sin Dios? Si tú estás aquí hoy y no tienes una relación con Dios y decides salir de acá como si nadie te hubiese predicado nada y sigues viviendo tu vida sin Dios, tú eres un soberbio, tú eres un orgulloso. Porque Dios te está mandando hoy por medio de su palabra que te arrepientas, que dejes a un lado la soberbia de una vida autosuficiente, de una vida en la que tú puedes solo, en la que no necesitas a Dios, en la que no oras, no lees la Biblia y sigues en tu soberbia. Y si permaneces en esa condición, un día serás quebrantado. La Biblia dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que hoy sea el día de tu humillación, que hoy sea el día en que tú reconozcas, Dios, ya no quiero vivir más para mí mismo, ayúdame a vivir ahora para ti. Y que el Señor nos ayude a todos, porque creyentes o no, todos necesitamos más de Dios. Todos necesitamos más del Dios de José en nuestras vidas. Entonces, hermanos, a manera de conclusión, que este pasaje nos lleve a humillarnos, nos lleve a reconocer que debemos caminar en integridad, en humildad y reconociendo que es Dios y no el hombre, no la carne, la que me puede llevar a vivir una vida de integridad y fidelidad para con Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por la exposición de tu palabra que nos alumbra, que nos reta, que nos desafía, que nos muestra que es posible ser un joven que te ame, ser un joven que a pesar de vivir en un contexto difícil, en un contexto idólatra, en un contexto de tanta iniquidad, pudo mantenerse fiel a ti, pudo ser íntegro en su corazón, en todas las áreas de su vida. Padre, ayúdanos a aprender de la vida de José, no para querer ser igual a él, sino para anhelar más de ti, que eres quien produce ese fruto. Padre, que cada día de nuestras vidas podamos alinearla a tu palabra, que podamos reconocer que no tenemos derecho a manejar las finanzas como bien nos parece, que tú, Señor, como nuestro Creador, nos has dejado instrucciones para el manejo financiero, que no tenemos derecho a manejar la familia como a nosotros nos parece, sino que tú en tu palabra nos has dejado instrucciones para que sepamos dirigir a nuestra familia, que no tenemos derecho a vengarnos cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace daño, sino que tu palabra nos guía a dejar toda la venganza en tus manos porque tú eres más justo que nosotros. Padre, ayúdanos a poder caminar siempre en fidelidad a ti. Ayúdanos a no buscar que nos exalten, que nos promuevan, a no buscar una posición, a no buscar el prestigio. Ayúdanos más bien como José a caminar en humildad, reconociendo que existimos para ti y que tú eres el centro de nuestras vidas, no nuestra comodidad, no el hombre, no nuestras familias, no el dinero, no las posesiones materiales. Ayúdanos, Dios, a poder caminar siempre en dependencia de ti y a reconocer que todo esto que hemos estado estudiando es lo que tú puedes hacer en la vida incluso del más vil pecador. Padre, que si hay personas que están aquí escuchando este mensaje, que no se han rendido a ti, que no se han humillado genuinamente, Padre, que tú quebrantes su soberbia hoy. Que tú permitas que sus corazones de piedra puedan ser quebrados por el martillo de tu palabra. Que tú obres en ellos de tal manera que no estén tranquilos hasta que se arrepientan, hasta que reconozcan que han pecado en contra de ti, que han hecho lo que a ti te ofende y que solo a través de Cristo pueden recibir reconciliación, pueden recibir una vida nueva, pueden recibir vestiduras de lino fino. No porque sean buenos, no porque las merezcan, sino porque Cristo vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros ha podido vivir. Padre, ayúdanos a atesorar el Evangelio en nuestros corazones. Aquellos que ya te conocemos, ayúdanos a caminar en humildad. Ayúdanos a no creernos la gran cosa simplemente porque hacemos algo que otros no hacen
o porque tenemos una posición que otros no tienen. Ayúdanos a recordar que todo lo que viene de tu mano es simplemente un instrumento para que sirvamos a nuestro prójimo, para que te amemos a ti con todo nuestro ser, alma, mente, corazón y fuerzas, y para que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Padre, ayúdanos a poder vivir siempre conforme a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.